niñez transcurrió en un ámbito familiar muy armónico, muy coherente. No creo que haya nada relevante en esa etapa. Ya en mi adolescencia, mi inquietud quizás por explorar determinadas posibilidades a partir también de ciertas preferencias me llevó a estudiar música. Vine para acá, para La Habana, creo que fue mi primera salida de Cienfuegos para una estancia relativamente larga, como la que se supone que sea un estudio fuera de tu provincia. Y estuve aquí estudiando en La Habana en el Conservatorio Alejandro García Caturra, primero, instrumento de viento, estudié clarinete y más tarde pasé a la Escuela Nacional de Arte y estudié fagot, que es otro instrumento de viento. Pero bueno, esto se frustró a partir de que estuve enfermo, tuve una afección pulmonar, no había terminado mis estudios de música y sí había concluido los estudios de escolaridad, ya había alcanzado el grado 13, que cuando aquello la enseñanza media superior llegaba hasta ese nivel, y entonces como existía ese desfase y también, lo confieso, el riesgo de que pudiera terminar pasando un servicio militar 3 años por no seguir en una continuidad de estudio, decidí entonces pasar a la universidad y dejar esta vocación por la música, si no definitivamente terminada, al menos pospuesta. Pero bueno, quedó terminada en definitiva porque no seguí por ese camino de ninguna manera. Soy natural de Cienfuegos y la vocación periodística viene precisamente de mi padre. Mi padre fue periodista de uno de los 2 periódicos más importantes de Cienfuegos, el periódico El Comercio, que se editó hasta el mismo triunfo de la Revolución, después de casi 50 años de vigencia. Y después fue también hombre de taller, o sea, era linotipista. Esta vinculación entre el ejercicio periodístico y su oficio de linotipista me inculcaron quizá esta vocación que más tarde se me descubrió porque nunca fui consciente de que pudiera encaminarme por los caminos del periodismo. Mi padre nunca me habló de esto, ni nunca me insistió en que siguiera su camino, pero siempre se ha dicho que a veces el periodismo se inocula y creo que ese olor de los talleres, de los lugares donde se hacía el periódico, esa visión del ajetreo propio, la elaboración de un periódico, de alguna manera me fue acercando al mundo del periodismo. Creo que este fue el primer contacto que tuve con, con la prensa. Yo estudié filología en la Universidad Central de Las Villas. Y también ahí hubo otro paso que me acercó más todavía al periodismo, porque filología era una carrera que no tiene, digamos, que una ubicación definida. Un licenciado en filología en aquella época podía desempeñarse en cualquier lugar, que en cualquier lugar cabía, porque es una carrera que realmente le abre a uno horizontes culturales muy amplios. Yo desde que era estudiante me vinculé al periódico Vanguardia, no ya por mi padre que no trabajaba en esa época en el periódico, pero sí como nosotros teníamos que hacer prácticas docentes ya en años terminales de la carrera, pues nos ubicaban indistintamente en algunos centros que nos propiciaran ese entrenamiento y siempre traté de colaborar con el periódico Vanguardia, escribiendo artículos, haciendo algunas entrevistas, algunos textos periodísticos, independientemente del género, que también me mantuvieron en ese contacto que ya desde mi niñez había tenido con el mundo de la prensa. En cuanto terminé mi carrera, me licencié en filología en la especialidad de lingüística. Tuve la posibilidad de hacerlo en literatura porque había 2 especialidades por las que uno podía terminar la carrera, pero siempre la lengua, las herramientas que la lengua te proporciona para poder
expresarte y dar a conocer tus opiniones o tus consideraciones acerca del mundo que te rodea, la realidad, me interesó sobremanera. Por eso, sin desdecir de la literatura, pues me encaminé por la lingüística y ahí terminó mi carrera. Debido a esta especialización, mi primer destino laboral fue el periódico provincial 5 de septiembre de Cienfuegos, un año después de haberse inaugurado. ¿Qué pasa? Que dada mi condición de licenciado en filología y especializado en lingüística, del que se esperaba un dominio, si no cabal, al menos especializado de la lengua, pues enseguida me acogieron, pero como jefe de redacción. Fue un honor, por una parte, que me dieran tan alta responsabilidad y por otra parte creo que fue una prueba bastante difícil porque había que enmendarle la plana a periodistas de experiencia en el periódico, pues se escribe con premura, a veces se soslayan determinados requerimientos gramaticales o de redacción y estilo, y yo, que estaba, como se diría, tiernecito, recién llegado de un aula universitaria, tenía que estar observando y además enmendando algunas de estas cuestiones en que podrían haber incurrido periodistas de mucha experiencia. Esto no fue para nada traumático. A ver, hubo sus inevitables contronazos y sus desencuentros, pero creo que a la postre la experiencia tuvo más saldos positivos que negativos, porque creo que también me entrenó en un aspecto que es muy importante en la profesión, que son las relaciones personales, cómo convivir con colegas independientemente de las diferencias. Con la razón, pero con modestia, usted puede llegar también a relacionarse con colegas y también pues decirle y llamarle la atención sobre cuestiones que no están bien o que pueden mejorar. Después de estar trabajando en el periódico 5 de septiembre por 2 años, primero como jefe de redacción y después como jefe de la página cultural del periódico, con mi amigo y maestro Pedro de la Hoz, porque realmente si de alguien aprendí mucho en estos primeros tiempos que estuve como periodista imberbe, fue de Pedro de la Hoz, que atendía la parte cultural del periódico, independientemente de que como periodista integral pues se remitía a muchos ámbitos de la vida de la sociedad cienfueguera. Y después, cuando Pedro vino para acá, para La Habana, me quedé de jefe de la página cultural y llevaba también la jefatura de redacción del periódico. A los 2 años de estar ejerciendo estas dos funciones, vino una propuesta del ICRT que se orientó a todas las provincias para localizar compañeros que integraran las nacientes corresponsalías de Tele Rebelde. Se llamaba cuando aquello, Tele Rebelde era el canal informativo de la televisión cubana, le hablo del año 1983, y a partir de la recepción por parte de la televisión de una nueva tecnología que incluía por primera vez la introducción del video en la gestión informativa, pues se iban a conformar en cada provincia corresponsalías de televisión. Independientemente de que me sentía cómodo haciendo lo que hacía en el periódico, podía retar nuevas posibilidades y por eso di el paso para ya definitivamente, porque espero que a estas alturas no incursione al menos de una manera tan estable en otro medio, quedarme con el audiovisual. Cuando empecé la televisión tuve personas que en aquellos momentos eran periodistas consagrados. Bueno, me acuerdo de Freddy Moro, por ejemplo. Me ayudaron también y me encaminaron. Tuve como paradigmas del ejercicio del periodismo en la gestión informativa de la televisión. Pasamos un curso muy breve para adecuar esta procedencia diversa de todos los que integrábamos la corresponsalía, que provenían indistintamente de periódicos y de emisoras provinciales, nadie de la televisión, porque la televisión, al menos como se estaba concibiendo, no existía hasta el momento. Estuvimos en un proceso de habilitación durante unos 3 meses aquí en La Habana y luego ya pasamos a inaugurar, porque este fue el debut de las corresponsalías de televisión en Cuba
estos equipos de trabajo. Entre finales del 83 y principios del 84 quedaron constituidas toda la corresponsalía de los servicios informativos de la televisión. Yo vengo de un medio de prensa impreso, que fue donde empecé a trabajar, y sigo pensando y sigo manteniendo que no hay mejor escuela que el periodismo impreso, que te prepara para lo que después puedes proyectar en un ejercicio de periodismo audiovisual. ¿Por qué? Porque el periódico primero te da rigor, te da esa noción que es importante y que a veces se pierde en el audiovisual, de que lo que uno hace siempre es trascendente, porque queda en un formato que puede ser revisado y vuelto a revisar. Y creo que eso es un legado que tiene la prensa escrita, que te prepara para incursionar después en cualquier otro tipo de medios periodísticos. Te entrena en algo que los medios audiovisuales tienen como exigencia, pero me parece que lo que usted empiece a limitar en cuanto a ejercicio de síntesis por cuartilla, después está mucho mejor preparado para hacerlo en términos de tiempo, que es lo que exige la televisión. Quiero decir con esto que la prensa escrita también te prepara en un ejercicio de síntesis que te es muy útil después para la incursión en el periodismo audiovisual. No voy a hacer una disertación sobre la esencia del periodismo audiovisual, pero bueno, cuando usted asume todas las herramientas que lo conforman, tiene la vida de alguna manera palpitando en él, tiene las voces de sus protagonistas, tiene su propia voz y su propia imagen de cara al público, tiene también toda la riqueza de sonidos que le puede proporcionar la realidad, la posibilidad incluso de incorporar diálogos, buscar aristas que quizás en otros medios no resulten tan evidentes como en el periodismo audiovisual. Me parece que en este sentido, esta multiplicidad de discursos que integra el periodismo audiovisual, pues le proporciona un acercamiento a la realidad de una manera más incisiva, y eso tiene su encanto y también pienso que tiene sus riesgos. Hay personas que tachan injustamente al ejercicio audiovisual en el periodismo como un ejercicio ligero, por cuanto a veces no es capaz de profundizar en la medida en que lo pueden hacer en otras manifestaciones del periodismo. Pero creo que eso está también en cómo uno se proponga hacerlo. Y si usted se deja ganar por la superficialidad o por el acomodamiento, por supuesto que no va a llegar a aprovechar todas las potencialidades que la imagen y su tratamiento le aportan al periodismo audiovisual. A la hora de narrar una historia, un periodista debe pensar en lo humano que entraña esa historia. Me parece que es una condición sine qua non para que esa historia no solo tenga un impacto, sino también una enseñanza. Estamos muy necesitados de historias que no solo nos sensibilicen, sino también que promuevan en nosotros los sentimientos más nobles que pueden acompañar a un ser humano. Y creo que por ahí estaría muy bien encaminado un ejercicio periodístico que se basara en determinadas historias para facturar su propuesta. Fui a la República Popular de Angola en el año de 1988. Corresponsal de guerra fue el nombramiento y la condición bajo la que fui, pero con una misión muy especial por parte de la dirección política del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y era atender la colaboración civil cubana en la República Popular de Angola, que con las situaciones de guerra que desde hace años se promovían en ese país, estaba como que un poco, yo no diría olvidada, pero sí relegada. Había mucha visibilidad, o la visibilidad que se permitía, de los episodios bélicos, pero de este otro ámbito de la colaboración cubana en Angola, que abarcaba varias esferas de colaboración, había muy poca información. En un remoto lugar de Angola que se llama Menongue, la capital de
el departamento, la provincia de Cuando Cubango, como los médicos cubanos atendían en condiciones de campaña a heridos de la FAPLA, del ejército angolano, que habían llegado provenientes de una emboscada con mutilaciones diversas. Fue la primera vez que vi personas con muñones, personas desangrándose. Nunca había visto un espectáculo similar. Y también por primera vez vi como seres humanos que incluso eran médicos, pero que trabajaban con su fusil al hombro, atendían a esos heridos de una manera que tal parecía que junto con la de sus pacientes se le iba también su vida. Después de la experiencia de Angola, me tocó acompañar a una delegación de alto nivel a otro país encabezada por el comandante en jefe. Creo que realmente como experiencia fue de las que te marca de una manera indeleble, porque no solo es la alta responsabilidad de asumir una cobertura como esta, que se suscitó en Roma, no solo por la presencia de Fidel en una cumbre de estadistas como la que la FAO, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, promovió en Roma ese año de 1996, sino también porque fue la oportunidad que se aprovechó para que estas dos personalidades, Fidel y el Papa Juan Pablo II, se encontraran y a partir de ahí se promoviera un acercamiento del Estado cubano con la Iglesia Católica, al menos en una dimensión en que antes no se había producido. Para mí representó una dinámica nueva de trabajo. Ya no eran las condiciones de guerra, pero eran también otras condiciones, porque había que mantener una información actualizada y también de guerra contra estas cuestiones que se erigen en un reto para tu responsabilidad de asumir una cobertura de esa envergadura. Una de las cuestiones que más me impresionó es que yo tenía referencias, sino conciencia, no de lo popular, sino de lo querido que era Fidel en otras partes del mundo. Pero en Roma tuve la confirmación de que realmente esto no eran referencias leídas o escuchadas o vistas, sino que realmente sucedía y que Fidel era un ídolo en una ciudad también tan cosmopolita, acogedora de tendencias tan diversas como podía ser la ciudad de Roma. Fidel, como diría uno de los títulos de la prensa amarillista de Roma, en aquel momento se robó el show. Y realmente todos, los que lo querían más, los que lo querían menos, hasta los enemigos, que no lo querían para nada, pues tuvieron que extender una alfombra roja ante la presencia de Fidel en ese escenario. La docencia es un ejercicio al que toda persona que acumule cierta experiencia en su desempeño profesional está obligado. Es al menos así como yo interpreto la docencia. De alguna manera lo he hecho desde el mismo momento en que empecé a trabajar en la corresponsalía de los servicios informativos de la televisión, porque por ese equipo pasaron jóvenes que de alguna manera uno tuvo que encaminar o uno tuvo que entrenar en los rudimentos del periodismo, independientemente de que fueran técnicos como camarógrafos, luminotécnicos o grabadores de sonido, pero todos tributamos a un fin común, que es el de facturar un producto periodístico audiovisual, así que para el caso la docencia se impone igual. Ya de una manera más institucionalizada he ejercido la docencia en el Instituto Internacional de Periodismo, donde soy el presidente de su cátedra de periodismo audiovisual. Participo de manera bastante sistemática para ser consecuente con la situación por mi condición de residente fuera de La Habana, pero bueno, trato al menos de aquellos propósitos más importantes de la cátedra, cumplir con ellos, como digamos, por ejemplo, son los diplomados internacionales que se convocan anualmente y que trae a las aulas a colegas nuestros del sistema de la televisión, pero también
a estudiantes, digo, a colegas extranjeros que están interesados en seguir superándose. Tengo una plaza como profesor auxiliar en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos, en la Facultad de Comunicación, donde he impartido distintas materias que tienen que ver con la comunicación, pero también se acerca mucho al periodismo, digamos, por ejemplo, fundamentos del periodismo. He impartido comunicación audiovisual, comunicación organizacional. Cada vez que en mi ámbito de trabajo, en el telecentro, me piden una colaboración para aportar mis conocimientos a los jóvenes que siempre están entrando, porque esto es, digamos, que una dinámica que no descansa. Me presto para impartir ya cursos más cortos de habilitación, de entrenamiento, pero también participo en esto. Yo no concibo el periodismo sin una visión humanística, no solo del contenido o la materia prima que alimenta el periodismo, sino de sus fines. Yo creo que el periodismo como servicio público, como en el caso nuestro, parte de un sistema de comunicación que también se integra a un sistema político, a un proyecto transformador y mejorador de la condición humana, pues tiene que participar de una manera militante y de una manera activa en esa característica. Creo que era un paradigma del periodismo como César Kapuscinski, quien decía que una persona que no es una persona decente no puede ser periodista. Y me parece que esa es una máxima ética, pero también cultural y también humanista, que al menos para mí rige el ejercicio del periodismo. El periodismo audiovisual cubano puede mejorar conjuntamente con todo el periodismo cubano que no es audiovisual, porque creo que todo tipo de manifestación periodística, independientemente de los formatos en que se dirima, está necesitado de las mismas expectativas de mejora, de un acercamiento mucho más estrecho entre lo que el público desea y lo que los medios proponen. Y por ese camino creo que va también el periodismo audiovisual. Elaborar productos comunicativos atractivos que se acerquen a la vida de las personas y de la sociedad, pero con historias que conmuevan, pero que dejen también una enseñanza en valores, una enseñanza en cuanto a rescatar, mantener y reciclar aquellos valores que nos han llevado aquí como una sociedad perfectible, pero con un propósito de mejoramiento de la calidad humana, de la condición humana, que no puede soslayarse ni se puede objetar por mucho que se empeñen nuestros enemigos. Y por ese camino tenemos que dejar de un lado quizá este discurso al que se le cuelga la ideología como una cosa más, sin ponerse a pensar que la ideología es un nivel de significación en cualquier manifestación cultural y entre ellas, por supuesto, el periodismo. Evitar en todos estos lugares comunes del adoctrinamiento, del adoctrinamiento, de este discurso denso, de trinchera, como suelen catalogarlos muchos colegas, ir realmente mediante un estilo depurado, transparente y siempre buscando un acercamiento con los temas que preocupan y ocupan a nuestros conciudadanos, ese camino que nos lleve a una mayor efectividad en nuestros mensajes comunicativos. El periodismo es mi vida. No conozco otro desempeño laboral que no sea el periodístico, porque desde que comencé a trabajar, ya hace 35 años como periodista. Ahí ha estado también todo el empeño por apoyarme de las personas que más quiero, mi familia, mi esposa, que siempre me ha acompañado en estos avatares con una fidelidad a toda prueba. Creo que, aunque no me lo haya pedido, la mención se impone porque uno a veces es lo que es o logra lo que logra
no solo por sí, sino también por el acompañamiento que tiene del resto de las personas que lo rodean. El periodismo me ha permitido también conocer mucho más al ser humano y sobre todo confiar mucho más en las perspectivas del ser humano para su constante mejoramiento.